pasaje por delante, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar, para corregir, para convencer, toda. Pero hay pasajes como este que son pasajes centrales. Es difícil decir un pasaje más importante que otro, la palabra de Dios. Pero algunos llegan a nosotros de una manera especial como este pasaje. Aldo citaba el pasaje donde dice, por ejemplo, os he dado para que sigáis sus pisadas. Aquellos que manejamos cuando renovamos el registro nos hacen pasar por la parte, dice, psicología. Dice, ¿qué será acá adentro, no? Entonces nos dan una hojita con algunos dibujos, así, y hay que copiarlos igual. Y yo de un líder meticuloso, agarro y los copio igual. Y una vez me dijo, no sé si era psicólogo o psiquiatra, usted te da muy bien la cabeza, y usted no me conoce. No, para nada. Yo lo hago de prolijo que soy. Lo copiaba, en un ratito, sale igual. ¿Cuál es la idea, hermano? De mirar estos capítulos, y otros capítulos que muestran al Señor. Poder copiar. Con la gracia de Dios, copiar esas características que hay en el Señor. No lo físico, porque no sabemos cómo era el Señor físicamente, ¿no? Dicho con todo respeto, al parecer, un judío más. Dice Isaías, lo veremos, nacimos un atractivo para que no tenía algo especial esa escafandra que le puso la religión y otras cosas más. De hecho, el Señor para bautizarse caminó 94 kilómetros de donde estaba el Jordán, se puso a hacer la fila en el desierto bajo ese sol para ser bautizado por Juan en el Jordán, ¿no? Porque si llegaba su cuidado, llegó, pase, ¿no? Entonces se puso allí con uno más, 94 kilómetros, esperó su turno y se sorprendió Juan cuando lo vio diciendo, tú vienes a mí. Bueno, este capítulo es para nosotros como una foto. Siempre tenemos la tendencia, los cristianos, a compararnos con los hermanos. Es muy fuerte la tendencia a mirar para el costado. Nos pasa a todos. De hecho, ya las últimas horas del Señor, venía con Pedro el Señor y Pedro preguntó por Juan, ¿qué va a pasar con esto, no? Y el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, quede aquí, diciendo, ¿a vos qué te importa? Siempre estamos mirando, tomamos la referencia para lo bueno y a veces para lo malo también, ¿no? Ojalá siempre fuese para lo bueno, pero a veces miramos y imitamos cosas que no tenemos que imitar. Bueno, el tema es, digo, bueno, pero todos lo hacen y demás, y que todos lo hagan no significa que esté bien. El modelo, hermano, es el Señor. El puesto de los ojos en Jesús sirve para todo, sirve para correr la carrera que tenemos por delante y para ir ordenando la vida, por la gracia de Dios mediante, obviamente, al modelo. Cuando Moisés estuvo allá en el monte, Dios le mostró el modelo del tabernáculo. Y cuando bajó, le dijo, mira que lo hagan de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. No lo vas a hacer como se te ocurre. Dios es el autor de todas las cosas y el proyecto era de Dios. Le mostró el proyecto a Moisés y le dijo al bajar, mira que lo hagas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hermanos, nosotros con la gracia de Dios mediante tenemos que procurar ir ajustando nuestra vida. Todos nosotros estamos en proceso. Algunos conocen al Señor hace un poquito, otros ya llevamos unas cuantas décadas, con mayor compromiso todavía, y hay un momento en que las personas nos pueden mirar tranquilamente. Hay otros ejemplos. Pablo dijo, lo que oyeron, lo que vieron acerca de mí, hagan esto. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hay otros modelos en la Biblia. Otra frase que se acuñó es, no me mira a mí, mira al Señor. Cuando las personas en la fe son nuevas, tienen todo el derecho al punto de mirarnos a los que ya tenemos unos cuantos años. Y quiera Dios que no se intoxiquen cuando nos miran. Que quieran ser. Yo era jovencito y veía, hermano, de alguna forma yo quería ser. Yo no alcanzaba a ver la persona del Señor todavía, pero algunos hermanos eran una referencia. Bueno, pero después llegó un momento en que ya tienen que ir mirando al Señor porque ya han crecido, entienden que todo ese ideal de cuando nos conocieran al principio van conociendo las facetas de nuestra vida y
y aún Pablo mismo tiene un concepto de sí que nos hace pensar. Dice: miserable hombre mío. Yo sé que el mismo no mora el bien, mora el mal. Pero bueno, en principio quería que lo mire. Y hay un momento que hay que mirar así. Ya no hay excusa. Ya después de un tiempo que nos llevaron de la mano, que nos dieron la comida en la boca, que ya hemos crecido, todos tenemos el compromiso de mirar al Señor, independientemente de lo que haga el resto de los hermanos. Depende mucho de cada congregación. Pero como siempre, los chicos eran chicos, arrancar en semana costaba. Y nosotros vamos siempre. Pero Fulanito no va y el otro no va. A mí no me importa, porque esto tiene papá y Fulanito también tiene papá y mamá. Nosotros vamos siempre. Cuando Dios nos da la posibilidad, nosotros vamos. Entonces, guiarse por los demás en la congregación, por un lado puede ser bueno, por otro lado puede ser perjudicial. Pero vamos al momento clave. El momento clave es mirar al Señor y ajustar. Yo no soy músico, mis hijos son músicos. Pero ellos ponen una nota y con eso empiezan a afinar. Una nota maestra, creo que es el La, ¿no? Sí, creo que es el La. Cuando yo no sé tocar el piano. Tocan ahí y afinan. ¿Y con qué afinamos? Nosotros, que ya dejamos de ser chiquitos y mirar a los hermanos y tenemos que mirar al Señor, afinamos con el Señor. Afinamos nuestra vida, la vamos ajustando, las clavitas de la vida, de acuerdo a este modelo que nos fue mostrado en la Escritura, hoy Filipenses 2. Bueno, y ya no hay excusa. Los que somos grandecitos ya no podemos decir: ¿qué pasa que? No. Es un compromiso entre el Señor y nosotros. Los hermanos son un tesoro, pero no son ellos los que murieron por mí. El que murió por mí es el Señor. Y nuestro compromiso es con el Señor. Aunque otro haga de otra manera, porque cada uno le dará a Dios razón de sí, dice el texto. Así que nuestro compromiso es con esto. Hoy vamos a mirar este capítulo. Capítulo 2 de Filipenses, una carta que Pablo escribiera estando preso. Las cartas de la prisión: Filipenses, Colosenses, Efesios y la cartita tan afectuosa a Filemón. Son 4 cartas de un hombre que supo encontrar un camino alternativo cuando estuvo detenido. Un hombre como Pablo tiene que estar pudiendo ir de acá para allá. Bueno, Dios permitió que en un momento estuviese encarcelado. Encontró un camino alternativo y de parte de Dios escribió cosas como esta que vamos a leer hoy, que hemos leído millones y millones de cristianos en los 2000 años de iglesia que llevamos. Así que tiene un valor muy especial esta carta por las circunstancias que se escriben. Comienza, ponemos el verso 1, si bien se lee desde el 5, ¿no? Es bueno el contexto, diciendo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completando y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá viene el texto seleccionado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como decía mi hermano, el texto no termina acá. Por lo cual, por estas cosas anteriormente dichas, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están abajo, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Comienza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación, si pareciera como un condicional, si hay, si no, no lo hay. Bueno, hermano, Reina Valera es
un regalo de la gracia de Dios. Es una de las mejores versiones, se habla mucho de versiones, la Reina Valera es una de las versiones más fiables que hay en la palabra de Dios. Hoy hay muchísimo, ¿no? Cuando uno entra a comprar hay un montón. Pero como todos sabemos, es traducción de un idioma distinto al nuestro y a veces alguna cosa puede no quedar clara. El sentido está diciendo, puesto que hay una consolación de amor, una comunión entrañable, un mismo sentir, bueno, por todas estas cosas, hayan en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá la palabra sentir no se relaciona tanto con aquellas cosas que a todos nos gustan. A mí me gusta mucho sentir la presencia de Dios, sentir tal o cual cosa. En realidad lo que está diciendo el texto es pongan la vida, es poner la vida, lo que significa acá la palabra sentir. No es sentir algo, es poner la vida. Muchas veces de los púlpitos cristianos se lleva a la gente, se la exhorta a sentir, ¿no? Y algunos hermanos me han dicho, yo no lo siento, a mí no me pasa. Pero bueno, en realidad la Biblia no nos llama a sentir, nos llama a saber. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Dice el apóstol Pablo, sabemos que si esta morada se deshiciese, tenemos de Dios un edificio eterno en el cielo. No estamos llamados a sentir. Gloria a Dios por las veces que el Señor nos permite percibir su presencia, nos llena de amor, de paz, un gozo. Es una experiencia que el que no la vivió no se puede explicar con palabras, hay que vivirla. La presencia de Dios cuando nosotros la podemos percibir. Pero la verdad es que hay momentos que no percibimos la presencia de Dios y eso no significa que el Señor no está caminando en nuestro lado. El Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días. No es que hay días que no voy a estar, por eso no me van a sentir. Nunca te lleves del tema del sentimiento. Son muy volátiles las emociones y los sentimientos. Hoy se pone mucho acento en todo eso, en algo que nos haga sentir, o enfervorizar, o hacer llorar a la gente. Bueno, la Biblia nos llama a saber. Sabemos que pasamos de muerte a vida en que amamos a Dios. Y así sabemos que le conocemos, guardamos su nombre. Nos llama a saber. Pero bueno, acá usamos la palabra sentir, y vuelvo a decir, la leemos confiadamente, es una de las mejores versiones que hay de las Escrituras. Haya pues en ustedes el mismo modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, mis hermanos, esta porción nos deja dos cosas que son claves: la humildad del Señor y la obediencia hasta la muerte. A Sardis, la iglesia de Sardis, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Yo te voy a dar la corona de vida. El Señor fue fiel y obediente hasta la muerte. Nosotros somos obedientes hasta cierto punto. Si estamos de acuerdo, si por ahí no estamos de acuerdo, ya la obediencia es un poco a medias. Dios le dio una indicación muy clara al rey Saúl con respecto a la nación de los amalecitas. No vas a dejar nada de Amalek porque va a ser un problema para tu vida. Bueno, el rey Saúl dijo no es para tanto, modificó algunas cosas, se trajo al rey, se trajo los animales, un montón de cosas más. Hermano, la obediencia media y la desobediencia son primas hermanas. Por eso que necesitamos la gracia de Dios para poder ir hasta donde el Señor nos quiera llevar. Algunos hermanos fueron llevados a la muerte y otros murieron plácidamente en su cama durmiendo. Depende del plan de Dios para la vida. No todos necesariamente vamos a llegar a esa instancia final. En este momento, en otros países están matando hermanos nuestros. A veces les avisan que le van a prender fuego a la casa, a veces no les avisan y los prenden fuego con ellos adentro. Y sin embargo, prefirieron ser quemados a ceder, como dice la canción de Marcos Vidal. Entonces, el cual siendo en forma de Dios es muy difícil. Y vamos a tratar de cortar la fruta madura, como decían los viejos, ¿no? Para no meternos en pozos demasiado profundos. No estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Todos sabemos por la enseñanza bíblica que Dios habita en tres personas.
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienen las mismas características. Los tres son Dios únicos. Una vez hablaba con un mal llamado testigo de Jehová, ¿no? Entonces me decía él, enojado, ustedes tienen tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Un montón de cosas. ¿A qué se refiere? Deuteronomio 6:4, la lleva, ¿no la conoce? Conozco. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Está? ¿Y qué le dice? Mire, yo no soy experto en idiomas, lucho con los diccionarios. Ahí la palabra unidad significa unidad compuesta. Los judíos tienen una palabra para unidad compuesta y otra para unidad monolítica, que no tiene división. Jehová nuestro Dios, una unidad compuesta es. Una palabra cortita hebrea, una unidad compuesta. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Así cantamos en la cena del Señor. Dios le dio a los poetas una gracia maravillosa. A mí me encanta la poesía, especialmente si es buena, ¿no? Dios en tres personas, bendita Trinidad. Son los tres iguales. Son los tres iguales. Bueno, ¿quién irá por nosotros? Se escuchaba decir allá en los tiempos de Isaías. ¿Quién va a bajar? ¿Quién va a ir? Y dice el Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo vengo como está escrito en el rollo acerca de mí. Son cosas que estaban determinadas desde el principio de la eternidad, que no tiene principio. Por eso digo, tocamos cosas que son muy complicadas, al menos para mí, ¿no? Para los mortales hay un punto ya donde chocamos con el espacio, el tiempo, que es muy difícil. Estaba establecido desde antes de la fundación del mundo que el Señor iba a bajar, que iba a descender. Y el otro poeta, que me encanta cuando leemos este capítulo, dice, nada retiene al descender, sino su amor y su deidad. Todo lo entrega. Gloria, pres, corona, trono. El Señor en ningún momento dejó de ser Dios. En ningún momento dejó de ser Dios. Perfectamente Dios, decía Lutero, perfectamente hombre. Nada retiene al descender, sino su amor y deidad. Todo lo entrega. Gloria. La gloria que tuvo con el Padre. Pres, la distancia, la presencia, corona, trono, majestad. Y habitó entre nosotros, decían los apóstoles, y vimos su gloria, como era el unigénito del Padre. Esto es un hecho voluntario en la vida del Señor, que tiene, vuelvo a decir, un principio que no alcanzamos a comprender. Dios lo determina de esta manera antes de crear el mundo, nosotros lo recibimos por la fe, y el camino nos muestra un camino hacia abajo, un camino descendente. Baja, sigue bajando. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrar, es un derecho. Yo no voy, que vaya al otro, no, así decimos nosotros, somos otro igual. Bueno, ¿quién va? El Señor dijo, voy yo. El cual, siendo en forma de Dios, bueno, no estimó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Acá hay palabras que son maravillosas, hermano. El Señor se despojó a sí mismo, porque nadie puede despojar al Señor. El Dios se despoja a sí mismo. En un versículo más abajo dice, se humilla a sí mismo. Dios no puede ser despojado, Dios no puede ser humillado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser convocado. Escucho predicadores a veces que lo tienen a los retos al Señor. Evidentemente no lo conocen. No lo conocen. En Dios hay una majestad terrible. Y en la persona del Señor se combinan todos los atributos de la deidad junto con una humanidad perfecta. Pero el Señor no es el siervo de los predicadores. Es soberano. Totalmente soberano. Y dice el único que se puede despojar. ¿Quién va a despojar al Señor? De su gloria, de las cosas que le son propias. ¿Quién lo va a humillar? Porque humilla normalmente un ser superior, lo humilla al otro con su grandeza. El Señor no puede ser humillado. Por eso que voluntariamente desciende, se despoja y se humilla a la condición de un hombre. Decía un hermano querido que ya está con el Señor, se congregó muchos años con nosotros, dice, si usted hace la comparación entre el ser humano y una hormiga,
igual no llega a medir la diferencia entre que el Señor se hizo hombre. No estaría parejo. Que un ser humano se haga como una hormiga, uno de nosotros para estar entre ellas y salvarlas, no es la distancia del Dios hecho hombre, es un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, la deidad de Cristo es un tema central en toda la Escritura, por eso nunca recibas a un ruserista o a un falsamente llamado testigo de Jehová que dice que el Señor es un Dios. Han arreglado una especie de Biblia que llevan ahora, traslación al nuevo mundo de las Escrituras, donde han arreglado una cantidad de cosas y otras cosas no. Con lo cual le puedes pedir la Biblia de él y predicarle con la Biblia de él. Efesios 2 lo tienen perfecto como nosotros. Entonces, el Señor es Dios. Siendo en forma de Dios, igual decide voluntariamente. El Señor dice, nadie me quita la vida. La pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí ven, dice la Escritura. Bueno, Mavi, el Señor hace un camino hacia abajo. Ser como uno de nosotros. Haber sido niño, haber sido bebé, niño, adolescente, haber experimentado la limitación en el tiempo, haber sentido frío, haber sentido hambre. Dice otro pasaje de la Escritura que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor fue tentado en todo. Por eso que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué experiencia tan grande que la deidad, que los cielos de los cielos no pueden contener, se haya revestido de humanidad, como la tuya y la mía. Ya eso es una humillación mucho mayor que cualquiera de nosotros haya conmigo. Estando en la condición de hombre, que ya es un montón, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí vemos la figura del Señor frente a Pilato. Un Pilato inquieto, porque la mujer en sueños soñó que no tenga nada que ver con ese hombre, está nervioso Pilato. Y en un momento dice, a mí no me responde, porque yo no había cantado. Enmudeció y no abrió su boca. Señor, no diga nada. A mí no me responde, lo retó al Señor. Yo tengo poder para soltarte, tengo poder para crucificar. Imagínense, hermano del Señor. Imagínense los ángeles de Dios. Jorge Copaso, y ya está con el Señor del 2018, él siempre tenía como una escena mental. Dice, yo en estos casos, dice, me imagino las cantidades de ángeles con la espada en la mano, decir, Señor, sacamos espada. El Señor está frente de Pilato, un perro muerto. Murió en la vergüenza de todo traidor, de todo cobarde, pensó que lo solucionaba lavándose las manos. ¿Qué habrá sentido el Señor en Getsemaní cuando lo ataron? Lo ataron. ¿Qué habrá sentido Dios en un cuerpo de hombre cuando lo escupieron? Cuando le ponen la corona de espinas, se la entierran, le pegan con una caña a la cabeza y dice, profetiza, no, ¿quién te golpeó? Se burlan, le escarnecen, le quitan la ropa, le ponen un manto púrpura, los reyes llevan manto, llevan corona. El Señor no habla. Nada retiene al Señor, sino su amor, su legalidad. Nadie podía haber puesto una mano encima del Hijo de Dios. En el arresto del Señor, en el huerto de Getsemaní, Pedro tenía una espada. Y no hizo como los ángeles que imaginaba mi hermano. Pedro sacó la espada y le apuntó al siervo del sumo sacerdote, se llamaba Malco. Le cortó la oreja. Y le cortó la oreja no porque tuviese puntería, porque la apuntó al medio de la cabeza. Le cortó la oreja solamente porque la corrió. Si no, lo partía al medio. Y yo le dijo, guardado, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles. Son 72.000 ángeles. En una ocasión, un solo ángel mató 185.000 asirios. Uno solo. Yo podría pedir al Padre 12 legiones de ángeles. No.
Porque no es el plan. Porque todo no tiene que ver, hermano, con cosas que nosotros a veces escuchamos y demás. Yo le digo, hermano, pida con fe. Si fe es imposible agradar a Dios. Es bíblico. Pero hermano, además de la fe, a los propósitos. El Señor, antes de ser atado, pasó un momento muy difícil en el huerto de Getsemaní, donde las gotas de sudor se mezclaban con sangre que caían en la tierra. Y ahí está el Señor preguntando. Es un pasaje muy difícil. ¿Qué está preguntando? Si Él lo sabe todo. Como cuando preguntan a Dios mío, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué preguntas? Sabe todo. Hay misterio, hermano. Menos mal que la gente siempre pregunta con quién se casó Caín. Y que no pregunto otro tipo de cosas porque no tenemos respuesta. Yo no lo tengo. Y el Señor está orando. Pidió que oren con Él. A la mesa chica, como le dicen ahora, ¿no? Pedro, Juan y Jacob están orando. Los muchachos se duermen a causa de la tristeza. Y el Señor está orando, ver si es posible que pasase de Él esa copa, ese momento en lo que Él iba a vivir. Que no tenía tanto que ver con el castigo físico, la corona enterrada, la cabeza, la vergüenza, sino que Él entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde iba a ser separado de la comunión con su Padre. Por 3 horas que hubo tinieblas sobre la tierra, Dios desapareció. Porque Dios no podía tener comunión con el pecado y el Hijo estaba expiando tus pecados y los míos. El Señor le preocupaba en esas 3 horas, esa ventana de tiempo, como le llamaban. Inventamos frases todos los días, una ventana de tiempo, 3 horas. A las 12 del mediodía se hizo de noche, totalmente de noche. Hasta las 3 de la tarde. ¿Quién lo resuelve? De vuelta un poeta. Y solo el Padre allí del Hijo supo el amor. Por eso el Señor está orando. Si es posible, no ser separado de su Padre. Si podría haber otra manera, si podría haber otra forma. Y dice que esto lo hizo 3 veces. A la tercera, vino y le dijo a los muchachos que se durmieron, levántense, ya está. Ya me contestaron. Que vuelvo a decir, es un misterio. ¿Por qué preguntan? Si Él es Dios, si lo sabe. Bueno, hay un montón de teólogos y dicen un montón de cosas. Vamos a cortar la punta madura. Tengo 2 palabras que son maravillosas. No sé, no sé. Y antes de decir cosas que no son, decimos que no sabemos, y son muchas las cosas que no sabemos. No es esto solo. Pero ¿qué te quiero decir? Que no es una cuestión de tener siempre fe o de despedir. Es una cuestión de propósito, hermano. El que está de rodillas transpirando sangre es el autor y consumador de la fe. Y había 50% de que le digan que sí, y había 50% de que le digan que no. ¿Y qué fue lo que le dijeron al autor y consumador de la fe? ¿Qué te estoy diciendo? Que nadie puede tener más fe. Porque a veces cuando te dicen que reclames, que demandes, todas esas cosas que hoy se han puesto lamentablemente de moda, gracias, ¿no? Hoy se ha puesto de moda que a Dios casi te hay que exigir, ¿no? Yo declaro, yo demando. Bueno, es el conocimiento de Dios el grave problema que hay, del libro de Dios. Bueno, hermano, se está transpirando sangre. La tercera vez dice, bueno, nos vamos. ¿Cuál fue la respuesta para él? Que no, hermano, que no hay otra manera. Pero tiene toda la fe. Sí, pero tiene todos los propósitos también. No siempre es una cuestión de fe. Hay una cuestión de fe y una cuestión de propósito. A veces la gente dice, ¿ustedes creen en los milagros? Yo creo en los milagros, pero también creo en la soberanía de Dios. Las dos cosas. Y a menos que Dios, por su gracia, nos dé a entender lo que va a pasar, no sabemos. ¿Se va a curar? No sé si se va a curar. Vamos a orar. Poderoso Dios, si Él dice la palabra, Él se va a curar. Pero no lo sé. En una ocasión le trajeron el mensaje, la madre de aquel chiquito que nació cuando Eliseo visitaba el profeta, su casa, le había hecho una piecita para que pare ahí. Y el sirviente vio que no tenían hijo y le dijo, bueno, el año que viene, por este tiempo vas a tener un hijo. Bueno, ese chico un día estaba con el padre en el campo. Se agarró la cabeza y cayó. No sé, habrá sido un derrame cerebral.
Yo digo, tuvo una severidad, ¿no? El hecho es que murió. Pusieron en la cama del profeta, lo fueron a buscar a Eliseo. Ni bien llegó, se le tiró a los pies la mujer, empezó a llorar, a lamentarse. Y el siervo la fue a arrancar de los pies del profeta, que no la moleste. Dijo, dejala, porque ella llora, y Dios no me dijo. En otra ocasión, siendo ya viejo, ya ciego, vino una mujer, la esposa del rey, vino disfrazada a consultarlo. Estaba ciego, Eliseo. Y dijo, ¿por qué te vistes otra? ¿Qué te quiero decir, hermano, con esto? Que en el ejemplo del Señor vemos la dependencia de Dios. Mas no sea como yo quiero, sino como vos. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el Señor? El madero y la ventana de 3 horas, donde absolutamente nadie pudo saber lo que pasó en su corazón. Lo sabremos en la gloria. Algunas cosas en el Antiguo Testamento están. Lee el Salmo 69, Salmo 110, Salmo 22. Mi corazón se derritió como cera, me he puesto en el polvo de la muerte. Son cosas que pasaron en las 3 horas de oscuridad. Nadie vio el cuerpo del Señor si se contorsionaba. No. Nada retina del Señor, hermano. Este es el ejemplo. Viniendo hacia acá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tal vez no tengamos que ir hasta la muerte. A todos el Señor nos pide cosas distintas. Algunos tenemos que trabajar en este tema, otros tenemos que ajustar la guitarra en otro tema. Lo que es cierto es que todos tenemos temas para ajustar, eso sí es cierto. Pero tenemos otro ejemplo, totalmente al revés. Es el ejemplo del diablo. El Señor empezó a descender hasta la muerte y muerte de cruz, que era una muerte ignominiosa. Allí se crucificaban los criminales, no se crucificaba por Roma, tenía que ser muy grave. Y fue contado con los pecadores. Toda la escena que vos conocéis y repasada y mirada y no se agota nunca, y siempre aparecen cosas nuevas. Bien. Y el otro personaje que dijo, bueno, era un ser celestial, también, de gran brillo, un querubín protector. Lo define así la palabra de Dios. Y se refiere a Lucifer, quien después se transformara en el diablo. ¿Qué fue lo que dijo el diablo? Yo voy a subir. Yo voy a subir. Y seré semejante al Altísimo, voy a poner mi trono en las alturas. Y Dios le dijo, de ahí vas a bajar, a lo profundo de la tierra. Escuchando la tierra. Hermano, el Señor bajó, pero Dios después lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Y los demonios se doblan, hermano, ante el nombre del Señor Jesucristo. Por eso siempre tenemos que mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Mencionarlo. Triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. Jesús, vencedor, y vencido, Satán. Está claro. El que venció, venció bajando. Y el que perdió, perdió queriendo subir. Y el problema es que a veces tomamos el ejemplo equivocado de los seres humanos. Así como se nos da por mirar mucho al costado, ¿qué hace mi hermano? ¿Qué hace mi hermana? A veces, sin darnos cuenta, estamos tomando un camino equivocado. Cuando se piensa en ancianos para la iglesia, después de dar una cantidad de requisitos, se pide que no sea un neófito. ¿Qué significa? Un recién plantado. Neo nuevo, pitos planta. No tiene que ser un recién plantado y un nuevo en la fe. No sea que envaldeciéndose caiga en la condenación del diablo. Por naturaleza, nosotros queremos para arriba. Pero el camino para abajo es la enseñanza. El Señor fue obediente y fue humilde. Con la palabra humilde se ha hecho una carnicería también. No dices, son personas muy humildes. No, vos te referís a que son personas carenciadas. La verdadera humildad de la Biblia no es la carencia de posesiones, es la carencia de orgullo. Cuando te digan a una persona es humilde, a lo mejor le hace falta alimento,
ropa, la iglesia a veces ayuda, colabora, pero a veces el humilde no tiene absolutamente nada. En los estratos más bajos de la sociedad se encuentra resentimiento, con orgullo, con un montón de cosas más. Y a veces hay hermanos de una situación económica muy buena y son humildes, porque la humildad no es la carencia de dinero, es la carencia de orgullo. Eso es humildad. Se cuenta de William Morris, espero estar citándolo bien. Ya se empiezan a mezclar los jugadores. Un hombre que gastó en la niñez todo lo que tenía. Cuando gastó en la niñez todo lo que tenía, con una situación acomodada, le fue a pedir a alguno de sus viejos amigos. Y uno se indignó tanto que le pegó una cachetada. Él dijo, bueno, esto es para los chicos que me podés dar. Hermano, una cosa es hacerse el humilde, cambiarse el tono de voz, hacer una cosa, que es mentira. La gente se da cuenta. Totalmente. Somos los únicos que nos engañamos a nosotros mismos acá, ¿no? No. Ser humilde es que te lastimen y te la aguantas. El humilde no se ofende. Esto es para los chicos. ¿Qué me gusta? Otro le pegó una trompada, una cachetada, una trompada. Ese es el espíritu del Señor. Es obediente hasta donde no le gusta, porque está hablando en que se maní, si hay la posibilidad, lo digo con todo respeto, por favor entiéndalo, si hay una posibilidad de que se salvar al género humano de otra manera, evidentemente el Padre le dice que no, tiene que pasar por todo eso que le falta todavía de castigo. Yo no la miré la película La Pasión, no la pude soportar. Demasiado terrible. Pero eso no tiene comparación con lo que padeció el Señor espiritualmente entre las 2 y las 3 de la tarde. No te lo olvides nunca. Bien. No solamente que obedeció hasta ese punto, fue humilde de veras. Aprendan de mí, dijo el Señor. Soy manso y humilde de corazón. Para mí es una piedra preciosa. Yo no soy humilde, lamentablemente no soy humilde por naturaleza. Carencia de orgullo estoy hablando, no acabo hablando de otra cosa. Siempre digo un poco en broma, ¿no? Soy un perro vivo con aspiraciones de león muerto, ¿no? Quisiera, pero un perro muerto, pero siempre creemos que somos más de lo que somos. Por eso está la foto, enseguida miramos y salimos. No hay un momento más trágico en la iglesia cuando se van a repartir algunas responsabilidades, ahí vienen unos problemas, hay que estar orando, ayudando, porque él sí, porque a mí no. ¿No leímos que el vencedor? Y pero yo voy a lavar el baño. Sí. Un músico muy conocido, muy aclamado, su primer ministerio llegó a un lugar, habló con el pastor, dice, bueno, pastor, siendo joven, estoy a su disposición, un gran músico. Bueno, si le puede dar la mano con los baños que hoy están tapados. Bueno, hermano, por eso lo tenemos que aterrizar ahora acá a la tierra, está tan elevada la persona del Señor, el modelo. ¿Cómo reaccionás cuando te ofenden? Cuando te lastiman. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces en palabras. Si alguno no lo hace, es varón perfecto. Es muy difícil convivir. En la casa y en la iglesia, ni que hablar, no es tan fácil. No es fácil. Somos todos distintos, no somos parientes, la mayoría. Algunos tampoco tenemos una amistad previa. Somos hermanos. ¿Hay roces en la iglesia? Vaya, hay roces en la iglesia. Claro que sí. Ruego a Evodia y a Cindy que sea tu mismo sentir. Se estaba sacando chispa las hermanas. No. Somos bravos los seres humanos. Somos los problemas más graves en la obra de Dios. Somos nosotros. ¿No? Porque el Señor la obra la puede hacer sin nosotros, tranquilamente. Nos ha dado el privilegio de participar. Alguien dijo una vez, la fuerza del Señor, más mi fuerza es menos que la fuerza del Señor. A veces estamos para embarrarla. En una ocasión estaba predicando en calle Sata, en Mar del Plata. Al terminar de hablar se acercó una señora y conversamos un poquito. Entonces empecé a ver si realmente era del Señor, ¿no? A veces la gente quiere conversar. Dijo, no. Yo soy del Señor. Dijo, toda experiencia. ¿Cómo fue? Él siempre me preguntó por la conversión. Y yo estaba vivo en Mar del Plata, estaba viendo un atardecer en el jardín de mi casa.
Y mi corazón fue conmovido de una manera acerca de la presencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, que comencé a buscar las cosas invisibles de mis hermanos, su eterno poder, divinidad, se hace manifestar por las cosas hechas. A veces nos da la gracia a nosotros también de ser. Pero hermano, Dios es suficiente. Dios es suficiente. ¿Cuántas personas el Señor habrá llevado al Señor Él mismo? Si el relato de la crucifixión no dijese que el ladrón se arrepintió uno de los dos, ¿sabe qué estaríamos diciendo nosotros? Dos más en el infierno. Son dos delincuentes. Los crucifican. No es por robo. Sin embargo, en un momento, uno de los dos vio en el Señor algo totalmente distinto. Todos maldecían cuando eran atados y crucificados. El Señor está encargándole la madre a Juan, está preocupado por los demás. Por eso aquí se quebranta, reprende a su compañero y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu. Bueno, si no fuese por el Señor, ¿cuánta gente se perdería, no? Bueno, puede decir, bueno, todo, pues si Dios no da luz, todo. Pero ¿sabe cuánta gente puede ganar? 100 personas. A través de las cosas hechas, a través de conocer algo del Señor, de un proyecto, de lo que sea. El buen ejemplo, hermano, hacia abajo. ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta muchísimo. Solo ofender, pero dicen al hermano: ¿qué pasó? No, está ofendido, ¿no? Se ofendió. Si sos jovencito en la fe, te damos permiso. Yo digo, si es joven en la fe, le hacemos 50% de la le bonificamos la mitad. Si ya es grandecito, tiene más de 10 años y se ofende, lo pegamos a la sanidad del mundo. No puede ser. A veces en los campamentos se arman unos líos porque a él le dieron, porque a mí no me dieron. La comida saca lo peor de nosotros. Es vergonzante. ¿Cuántas situaciones? Me miró, no me llamó. Esto nos tiene que servir a nosotros. Esto el Señor ya lo hizo y el Señor ya subió porque el Padre lo exaltó. El Señor ya está a la diestra del Padre. El tema es qué conclusión vamos a sacar nosotros. Porque lamentablemente por naturaleza somos hijos del otro, del que quiso ir para arriba. Y a veces guardamos algunas costumbres. A mí no me va a decir esto. Usted no sabe con quién está hablando. Con un muerto de frío. Después a veces estamos orando: Señor, yo que soy un gusano de Jacob, Señor, y tantas cosas más. Sabe, Él me pisó sin querer y ya lo quiero matar. Por eso digo, hermano mío, este capítulo nadie lo podrá agotar jamás. Es el modelo. Yo te pregunto hoy, ya para concluir, ¿qué clavija pensás que tenés que ajustar? ¿La obediencia es parcial? Si es parcial, no es. La humildad. Yo vivo trabajando en eso. Yo procuro tener una actitud humilde, porque Dios dice que la tenga. Lamentablemente no soy humilde por naturaleza. Yo conozco gente que me encantaría. Se lo envidio santamente le tengo envidia. ¿A qué es humilde de corazón? Que realmente pasa la ofensa por alto. Dice: honra al otro, pasó por alto la ofensa. Lo ofendieron, le han dicho tantas cosas. Como iglesia hemos pasado en esta pandemia un tiempo terrible, con la salida de hermanos de la iglesia, con peleas, tantas cosas. Y al cual se han unido, le gritaron hasta el cansancio, a los gritos pelados, acusándolo de un montón de cosas. Las ovejitas de la iglesia. ¿Son ovejitas o son lobos? Estoy preocupadísimo, hermano. Todo lo que nos tocó vivir estos años, el diablo va a la iglesia también. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del Padre quieren hacer, me quieren matar. Y mi coanciano es un hombre de virtud. Yo le reconozco la virtud, su nombre era su nombre de virtud. Se sentó, bajó la cabeza y le corrían las lágrimas por la mejilla mientras le insultaba. Los hijos de Dios.
Proféticamente del Señor se dice: queridas son estas en tus manos, con ellas querido en casa de mis amigos. ¿Dónde matan a los profetas y los que son enviados? En Sodoma y en Gomorra. No, querido, lo matan en Jerusalén. No hay profeta que muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? ¿Cuánto, hermano, soportó el Señor? ¿Cuánto, hermano, soportó el Señor? Nosotros no soportamos prácticamente nada. A veces estamos intolerantes, demandantes. En una ocasión me dijo un hermano: me voy de la iglesia porque esta iglesia ya no me sirve. ¿Qué Biblia lee este hermano? Yo estoy en medio de ustedes como es que sirve, dijo el Señor. Por eso tiene que ser práctico. ¿Qué cuerda vas a ajustar? ¿Es la obediencia? Si es parcial, te lo repito, no sirve. ¿Es la humildad? Y le faltan cosas. No. Carencia de orgullo. Carencia. Pasar por la otra ofensa. Que te escupan. Y te lo limpies. Y no reacciones. ¿Cómo nos cuesta no reaccionar? Todo lo que tiene que ver con la cara es muy sensible. Que te escupan. Que te insulten en la cara. No estoy hablando de gente que no es de la iglesia. Algunas de las cosas más duras las he vivido dentro de la iglesia. Por eso que lo tenemos que revisar tanto los creyentes. Este pasaje es altísimo. Otro hubiese hecho referencia a los griegos. Hay un montón de cosas, pero son lindas, son atrayentes, pero si no te sirve y si a mí no me sirve para bajar un poco la velocidad y no creer más de lo que somos, dice la Escritura: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura. ¿Qué significa? No sea loco. Usted es un loco, querido. Piense de usted con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. La fe no es la que usted me ve acá y la que yo le veo a usted acá. Todos estamos llenos de fe. No. La fe es la que tenemos en la tribulación, en el momento difícil. La fe es la que se pone en marcha cuando me escupen, cuando me dejan de lado. Ahí se pone cuando le doy con el martillo en vez de clavo, le doy al dedo. Ahí se ponen de manifiesto un montón de cosas que tienen que salir, hermano, en nuestra vida. Ser como Cristo, cantábamos los jóvenes. Mi solo anhelo es. En mí Él sabe obrar. Dios quiera, hermano, que así sea. Seguí mirándolo en casa. Es la nota maestra. Filipenses capítulo 2. Un camino hacia abajo. Hay un camino hacia arriba. Que no sea un óptico, no sea que caiga la condenación del diablo. El diablo era más sabio que Daniel, dice la Biblia, más sabio que el profeta Daniel. Y a la vez tan tonto. Dicho con todo respeto, porque es una potestad superior. Tan tonto. De pensar que siendo criatura puede ser semejante al Altísimo. Hay que tener una cuota de necedad encima, enorme. Una vez me encontré un muchacho satanista por la calle, me lo crucé, venía caminando, un jovencito, esto pasó hace como 30 años. Venía vestido todo de negro, tenía una cruz invertida, se había empalidecido la cara, un montón de cosas. Realmente me impresionó, no le pude decir nada. Llegué a casa, le comenté a Laura, me había impactado. Oré que si era del barrio me lo pudiese encontrar otra vez. Y al poco tiempo me lo encontré. Venía de frente, disculpaba, te muestro un momento. ¿Sabes lo que significa la cruz que tenés colgada en el cuello, invertida? Sí, yo soy satanista. Bueno, pusimos a conversar. Dice, no, porque en el cielo hay cadenas, en el infierno hay libertad. No, hijo, no te confundas. Bueno, hablé del infierno y demás. Y me dijo algo que me quedó para siempre. Me dice, 2 veces perdimos, la tercera vamos a ganar. 2 veces perdimos, la tercera vamos a ganar. ¿Cuándo fue la primera? Cuando queriendo subir a lo alto, descendió hasta lo más bajo una cama llena de gusanos. ¿Cuál fue la segunda? La resurrección de Cristo. Que fue arrancado el poder de la muerte. ¿Cuál es la tercera? Que
que tienen esperanza? La venida del anticristo. Ellos piensan, los satanistas, que con la venida del anticristo, así como nosotros esperamos al Señor, ellos esperan el anticristo, el personaje que está por venir. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Del anticristo, inicuo aquel, al cual el Señor destruirá con el resplandor de su luz. Yo, mira, querido, son muy jóvenes, muy jovencitos, tenía 16 años, me corría frío por la espalda mientras la hablaba. Dios es bueno. Yo estuve en iglesias evangélicas y todo. Bueno, mira, en algún momento difícil de tu vida, acordate, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Renuncia a eso, y el día que te veas perdido, mirá que en el infierno no hay juegos. En el infierno hay fuego, que es distinto, condenación. Perdieron 2 veces, van a perder la tercera también, y vos vas a ir junto con todos ellos. Invocar el nombre del Señor Jesucristo mientras tenga tiempo, pedirle perdón. Y seguro, 2 veces perdimos, la tercera vamos a ganar. No hay que decir de las potestades superiores nada inadecuado. Yo le digo tonto. Es un sinónimo de necio. ¿Cómo pensar que puede llegar a ser semejante al Altísimo? ¿Cómo pensar que iba a terminar con el Señor en la cruz? Diciéndole a través de otros, si eres el Cristo, bájate de mí. Ese día le arrebató el poder de la muerte para siempre. Al que venció a través de la muerte, ¿no? El Señor Jesús. Mis amados, el tema es inagotable. Mira y hazlo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Vamos a mirar y hacerlo una y otra vez. Señor, ayúdame. No soy humilde. Me cuesta. Me ofendo con facilidad. Me enojo con facilidad. Bueno, la persona del Señor. La obediencia, Señor, danos la gracia de ir hasta donde vos nos lleves. No sé, alguno lo llevará hasta cosas muy sencillas y a otro tal vez le cueste la vida. La vida no siempre es en un día, Dicho de paso, en Perú hace unos cuantos años entraron a preguntar quiénes son los pastores de la iglesia. Fulano y fulano. Salieron, los ametrallaron a los 3. Dieron la vida por Cristo. En un día se transformaron en mártires. El otro dar la vida son 40, 50, 60 años sirviéndole. No importa. Yo cada día muero, decía Pablo. Cada día. Señor, nos asista con su gracia y con su misericordia. Gracias por